El muro de Berlín, fíjese, en 1961, ni siquiera hace tanto tiempo, se construyó una muralla en medio de una ciudad, en medio del, imagínate que en el medio del centro, ahí por la, ¿qué te gusta? Por el bulevar, por el, antes le decían el bulevar, por el Luis Encinas. Imagínate que pusieran una muralla por todo el Luis Encinas, desde las entradas hasta el aeropuerto, una muralla que separe la ciudad en dos, donde 1, 2, 3 se tira el muro y los que quedaron del lado derecho quedaron del lado derecho y los que quedaron del lado izquierdo quedaron de aquel lado. Muchas familias fueron separadas porque vivían del otro lado del muro. Y así, en una noche del 12 de agosto, para amanecer el 13 de agosto, el muro estaba construido. Y ahí estaba el muro. Y pobre de ti que te acercaras al muro, porque había una zona de extensión donde nadie podía tocar ese muro ni acercarse, porque había soldados iguales que te van a disparar al que se acercara, al que quisiera llegar a ese lugar, o mucho menos que quisieras ni siquiera conversar entre muro, mucho menos cruzarlo. Muchos murieron intentando brincar ese muro, muchos. Y después de muchas situaciones, por situaciones políticas, sociológicas, etc., se levantó ese muro. Pero después de cerca de 30 años, en noviembre del 89, a ver, déjame ver los caras. Sí les tocó conocer ese acontecimiento. Les tocó escuchar de la perestroika, a lo mejor en Rusia, que era, perestroika quiere decir apertura, o sea, la Unión Soviética, el bloque soviético, como decían, la muralla de hierro, como le llamaban, incluyendo este muro, entre lo socialista y el occidente, o el capitalismo, decidieron que podía abrirse y poder interactuar. Así que el 9 de noviembre del 89, ante los ojos del mundo, tú y yo pudimos ser espectadores de cómo personas pegaban con marros, cinceles y de todas maneras, además que brincaban y podían reunirse familias, muros que ya no iba a ser una división entre, imagínate, una ciudad dividida, Berlín del oriente como del occidente, o del oeste y el este y el oeste, pero no solamente era el muro, sino la ideología socialista que había caído, esa muralla que separaba entre alguien. Tú no podías ir a Rusia nada más por ir, ni a los bloques soviéticos, ni a Polonia, ni a ninguno de esos países socialistas, Hungría, nadie. Pero el día que cayó ese muro, pudo haber reunión de familiar, pudo haber reconexión, pudo haber productos que antes no consumían de aquel lado del muro, pudieron llegar a ese lugar. Es más, la fe en Jesús pudo ahora publicarse abiertamente, porque antes estaba vedada, nadie podía hablar, mucho menos compartir una Biblia con alguien material de fe en aquel lado del muro, no se podía. Pero a partir del 89, bueno, se abre ese bloque y se da la oportunidad, la libertad para poder cruzar esa barrera. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros y la iglesia? Dice la Escritura: Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia que nos separaba. Estoy parafraseando Efesios 2:14. Muchos de nosotros hemos levantado muros, y esos muros a lo mejor no son tan grandes ni tan vistosos como lo era el muro de Berlín. A lo mejor físicamente no se mira, pero ese muro separa familias de igual manera. Ese muro te mantiene separado de otros que son diferentes a ti. Ese muro, al levantarlo, te aísla. Tú piensas, entre comillas, que te protege, pero también te aísla. Un muro ciertamente puede protegerte, pero te va a aislar de otros. Y con nuestra forma de pensar, con nuestra manera que hemos adoptado de vida, podemos estar levantando muros, a lo mejor a propósito o a lo mejor sin darte cuenta. Y ese muro, el día de hoy, como iglesia, te digo que es necesario ser
derribado, así como ese muro de Berlín fue derribado una vez porque la sociedad no fue hecha para estar dividida de esa manera, sino para coexistir, para ser parte unos de otros. Y cuando decíamos de ese muro, ahí se levanta el muro de Berlín del 61 al 89 como ya queda ahorita como solamente como un recuerdo. Si tú vas a la Ciudad de México, una de las cosas que más tiene la Ciudad de México son museos. Es una de las que tiene más museos en toda Latinoamérica. La segunda del mundo después de Nueva York es la Ciudad de México en cantidad de museos. Y uno de los museos que te voy a invitar a que lo visites cuando tengas oportunidad se llama Memoria y Tolerancia. Ese museo de Memoria y Tolerancia frente a la Alameda Central, ese museo nos recuerda cómo esos muros que se han levantado nos dividen y nos mantienen lejos los unos de los otros, aunque vivamos en la misma ciudad e incluso aunque vivamos en la misma casa. ¿De qué estamos hablando? Parte del muro de Berlín está en ese museo, un pedazo de la muralla del muro de Berlín, como un recordatorio para decirnos que el dolor que causa el que levantemos murallas, el que levantemos muros que nos separen, que nos dividan. ¿Qué pueden ser esos muros? Muchos de nosotros escuchamos la palabra etiquetas. A lo mejor tú y yo no la podemos llevar en la vida poniendo etiquetas a las personas. Y esas etiquetas hacen que generemos murallas, muros que nos separan de ellos porque nos hacen, entre comillas, diferentes de ellos. Porque al etiquetar a alguien en tu mente o en tu corazón lo haces distinto a ti. Y cuando lo etiquetas, ya de alguna manera dices, con este de los rojos, lo etiqueto de rojo y este también es rojo y este también. Y a todos ellos están en un grupo y yo decido o no acercarme a ese grupo y de alguna manera empiezo a poner esas distinciones. Esas etiquetas nos mantienen alejados unos de otros. Puede ser por edad. Seguramente ustedes han escuchado hablar los baby boomers. ¿Saben lo que son los baby boomers? Por allá sí saben, baby boomers. ¿No les suena? Bueno, algunos de ustedes pertenecen a ese grupo y a lo mejor no saben. Pero baby boomers son los nacidos después de la Segunda Guerra Mundial, en el tiempo de los 47, 48 para adelante. Baby boomers se le aplicó una etiqueta para decir a todos los que nacieron después de la guerra y que fue como una explosión que hubo después de eso, en el sentido de que hubo una expansión, una nueva forma de vivir, una nueva forma, y en el caso de Estados Unidos particularmente hubo un crecimiento muy explosivo, muy demográfico y de todo sentido, y se le conoce como los baby boomers a toda esa generación. Así que si tú eres de la generación baby boomers, bueno, pues a lo mejor no sabías, pero ya hay una etiqueta sobre ti por edad. Pero has escuchado hablar de los generación X, ¿no? También, después de esa generación de la generación X. Bienvenidos, acá estamos todos de los nacidos de los 70s, 75, 74, nace la generación X hasta el 84, 85, así que si eres de esa generación, eres generación X. Y de alguna manera nos han puesto esa barrera o esa etiqueta para identificarnos por edad. Pero después de esa generación se levantan los millennials, después de los 84, 85 para adelante, se conoce como millennials. ¿Y por qué digo esas etiquetas? Porque la gente los pone ahí porque hay una forma diferente de pensar de cada generación, ¿sí? Entonces, levante la mano los millennials, del 84 al 95, millennials, ahí están. Y luego después dice, ¿sabes qué? Hay otros diferentes que se llaman centennials, o que les tocó el cruce cuando cruzó el 2000, y entonces a lo mejor por edad te ponen dentro de los centennials. Y los centennials, pues digamos que están, ahorita tienen unos 30 años, alrededor, 25, 30, pero hay una nueva generación todavía que son la generación Z, ¿no? Y esa generación Z, pues está hablándote de
la gente muy nueva, ¿no? Estoy hablando que los que ya tienen 18, a lo mejor ahorita, 17, 18 años, ya son generación Z, ya están llegando al área laboral, y con ellos un montón de prejuicios y un montón de cosas que han puesto diciendo, no, es que la generación Z ya no le gusta laborar de la forma tradicional, ahora ya ellos no quieren horario de trabajo y no quieren, imagínate, Alejandro, que te llega una generación Z y te dice, no, pues yo voy por resultados y cuando quiera vengo y cuando no, y yo voy a poner las reglas, yo voy a trabajar a ti, pero te voy a poner las reglas yo. ¿Ok? Entonces, son diferentes formas de etiquetarnos, pero hay otra generación más adelante que son la generación, los que están naciendo, que es la generación hiperconectada, le llaman a esa generación, pues ya nació con los celulares, nació con las tablets, nació con esa tecnología incrustada básicamente. Cuando hablaba con mis hijos, con Derek, le decía, es que el iPhone no crees que tiene tanto, le decía, el touch en los teléfonos no crees que tiene tanto, apenas en el 2007 salió el iPhone, y le digo, me tocó tener el primer iPhone, y luego, ¿y qué había antes de eso? Me dice, pues no, los teléfonos nada más eran para hablar, o sea, pero ¿cómo? Ellos no pueden, y antes no estaba el internet tampoco, les digo, y a mí no me tocó cuando no había internet, y luego tocó cuando había internet. ¿Y qué hacían antes los niños? Se divertían, jugaban, salían, bicicletas, trepaban árboles y existían exactamente. Entonces, el punto es, esas etiquetas puede ser que estemos haciendo divisiones. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tenemos la edad de experiencia o no la juventud de los que vienen, porque ellos tienen tecnología, porque nosotros a lo mejor no la sabemos usar, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso puede ser un muro de división, aún en nuestra propia familia. Puede ser un elemento que nos mantiene esa brecha generacional. A veces tenemos mucho problema como padres para relacionarnos con nuestros hijos porque no entendemos que es una brecha generacional diferente o que hay una brecha y que es una generación distinta. Queremos educarlos como nos educaron a nosotros y a veces en ese, pues ese estira floja a veces no necesariamente funciona. Entonces, dicen por ahí que la generación X, que es la que está criando a estas nuevas generaciones, son los únicos que obedecieron a sus padres, pero también obedecen a sus hijos. Entonces, le tocó obedecer a los padres y obedecer a los hijos ahora, porque a lo mejor no hemos tomado las riendas o la forma como deben ser las cosas. Pero, independientemente de ello, también hay otra forma de dividirnos y es a través de la sexualidad. Muchas veces el género ahora le llaman, y esto ha sido una polémica y ha sido un motivo de división. Actualmente estamos hablando de una batalla cultural, política, donde hombres, mujeres, los que no se sienten hombres, no se sienten mujeres, pero a veces sí se sienten, a veces no, y género fluido le llaman, ¿no? A veces sí, a veces no, y ahora ya transgénero, transedad, no sé qué, todo eso incluso puede dividir a las personas. Un grupo como este a lo mejor puede tener cuántas divisiones, ¿no? Alguien dice, no, es que debe haber un baño para hombres y otro mujeres y otro para lo que no se sientan el uno ni lo otro, y otro dice, mejor para evitar eso, mejor es para todos. ¿Por qué? Porque eso genera división, genera ira, genera pleitos, genera, si no, mira frente del Congreso, mira las marchas, mira todo lo que se ha levantado a causa de este elemento, ¿no? Pero por el área política dicen, no, tú eres zurdo, no, tú eres derechairo, y ahí empiezan a la forma de pensar de unos de otros, no, que tú eres de tal partido guinda, no, azul, rojo, verde, no sé qué color. Y eso nos hace que nos dividamos, que nos mantienen levantadas las murallas. ¿Qué otra cosa? La economía. Tengo recursos o no tiene recursos y eso nos divide. Nos hace diferentes y nos separa. En México, pues no tenemos a lo mejor tanto el racismo, pero sí lo tenemos. Casi la mayoría somos de chocolate, café con leche, ¿no? O sea, en Estados Unidos dicen brown, ¿no? O sea, cafés, pues.
los blacks son unos, pero los browns son otros, ¿no? En este caso los hispanos, porque tiene una particularidad. Y pensaríamos que los racistas son los gringos, porque son muy diferentes entre comillas a nosotros. Pero ¿sabes qué? En México somos muy racistas, muy racistas. Es decir, alguien que no pertenece a nuestra forma lo excluimos rápidamente. Es más, Hermosillo es un lugar muy clasista, racista. Yo vengo de fuera y lo primero que experimenté cuando llegué a Hermosillo es esa parte. Porque al estar yo de fuera, cualquier persona que sea de fuera aquí en Hermosillo, básicamente le dicen no es bienvenido, no eres bienvenido, por la forma que te tratan. Y yo estaba en la secundaria y me acuerdo cuando llegué, era complejo adaptarse a algo así. Porque aquí el pensamiento es, y a lo mejor los que viven del lado más del sur, por ejemplo, allá los que viven del lado de la Cuauhtémoc, Álamos, porque dicen que de Villa de Ceres para allá, ¿qué? Son guachos, pues. Entonces, ¿te fijas cómo aún en medio de la ciudad ya pusieron la valla y ahí está ese racismo entre unos y otros? Entonces, aparentemente somos todos de una misma comunidad, somos mexicanos, todo, pero hay esa división, mucho menos cuando eres alguien indígena. Imagínate, que tienes ascendencia indígena. Nos tocó andar a Elizabeth y a mí una buena cantidad de tiempo, años, trabajando con seris, con yaquis, con los náhuatl, con mayos, con los de aquí de la costa, ¿cómo se llaman? Los triquis, con muchas comunidades. ¿Y sabes qué? Ellos se admiraban que nosotros nos acercáramos a ellos, porque normalmente ellos sufren una discriminación brutal por ser de la etnia, por las etnias a la que pertenecen. Así que no digamos y no le echemos nada más la culpa a los gringos que son racistas. Cuando vienen los centroamericanos a Hermosillo, ¿cómo los tratamos? ¿Cómo tratamos a los centroamericanos que pasan por aquí, por esta ciudad? A los haitianos que pasan por esta ciudad. Nuestra muro está muy alto. Y no se diga la religión, no se diga ese elemento de la fe, la creencia. No, pues tú eres católico, tú eres mormón, tú eres testigo de Jehová, tú eres... incluso dentro del mismo cristianismo dice, no, es que él no se congrega donde yo me congrego, ya por ello, ya pongo muro y ya no quiero saber nada. Porque son los prejuicios. Fíjate, Jesús, cuando estaba en esta tierra, encontró a una mujer. La semana pasada hablábamos de esto, cuando Felipe fue a Samaria. Samaria eran personas que habían sido, de las guerras de los judíos, habían salido una mezcla entre gentiles y judíos. O sea, eran bastardos, pues como le llamarían ellos. No eran puros judíos. Así que los mantenían lejos de Jerusalén, en un área específica que conocía como Samaria. Eran los que no eran iguales a mí. Y esos no iguales a mí, Jesús encontró. Y curiosamente, los judíos, Samaria estaba en el centro más o menos, Jerusalén por acá, y los judíos que estaban por acá le rodeaban para ir a Jerusalén porque no querían pasar por Samaria. Y si tú lees el capítulo número 4 del libro de Juan, dice, a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Así inicia el capítulo, diciendo que a Jesús le era necesario. Y eso significó ir directamente a ese lugar y tener un encuentro con una mujer que era totalmente distinto. Para empezar, era mujer. Las mujeres y los hombres en esa época había una distinción bastante amplia, pero además era samaritana. Pero no solamente eso, sino que era una mujer que no tenía buena reputación en su aldea. Así que súmale todos esos elementos y barreras. Cuando él quiere entablar la relación con la mujer le dice a Jesús, oye Jesús, me estás pidiendo algo. Para empezar me estás hablando. Número uno, los judíos y los samaritanos no se hablan, por si nadie te había dicho. O sea, tú y yo no nos deberíamos estar hablando para empezar. Y desde ahí nuestras barreras empiezan a levantarse, empiezan a hacer la diferencia. La iglesia que Jesús fundó, dice
dice, nada la va a poder detener, y ni las puertas del infierno, ni las barreras la van a poder detener. El libro de los Efesios nos habla que en Cristo no hay hombre ni mujer, es decir, rompe esa barrera, ese muro se fue. No hay judío y no hay griego, es decir, entre ser de una raza y de otro, también ese muro se fue. No hay esclavo y no hay libre, es decir, las barreras económicas, sociales, también son redimidas y son cortadas y son eliminadas, sino una nueva creación en Cristo. Es decir, cuando tú eres eclesía, te conviertes en una nueva creación, en una nueva persona, en una nueva forma de ver la vida, que está eliminando, así como los que veíamos al principio, con esos muros, esos marros pegándole al muro. Como eclesía, tú eres alguien que Dios ha escogido para que derribe los muros, no para que los eleve más, no para que los construya más anchos, sino para que identifique y para que los derribe. ¿Por qué? Porque los prejuicios nos mantienen separados a ti y a mí. Cinia, ahí en el centro de rehabilitación, está Panchito o Lupito, no sé cómo le dicen. Y me gusta mucho platicar con Lupito, pero a lo mejor ustedes no han visto a Lupito. Y Lupito, pues a veces lo abrazo yo y él dice, pastor, pues me gusta mucho cuando escucho la palabra. Y a mí me encanta, Elizabeth sabe, hablar con él, y veo su chispa, veo su ánimo, su entusiasmo, y lo abrazo. Y si tú me vieras con Lupito abrazado, te darías cuenta que somos muy diferentes, él y yo. Muy diferentes. ¿Qué tiene de diferente Lupito? A lo mejor Cinia me podría dar la razón. Y dije, si va aquí lo voy a pasar, lo voy a pasar. ¿Qué tiene de diferente Lupito? Es un muchachito, pues más bajito que yo, morenito, pero está todo tatuado, todo. Y él y yo no somos diferentes en ningún sentido, porque si Cristo me aceptó a mí, a él también lo aceptó. ¿Quiénes somos tú y yo para hacer diferencia? Si Jesús lo acepta y a mí me acepta. Entonces, muchos de nosotros tenemos prejuicios con las personas, tenemos prejuicios porque se ven tan diferentes a nosotros, pero Cristo quiere que tú y yo nos podamos ver como eclesía, que somos los que vamos a romper barreras, no a crearlas, no a levantarlas, no a pintar las barreras y ponerlas bonitas, no, es quitarlas, y es dejar que el amor de Dios fluya a todo lugar y por todo sentido. ¿Por qué? ¿Por qué no? Dijo Diablo, ¿no? Él dice, ¿por qué no? Porque cuando tú y yo levantamos barreras, ¿qué significa? El evangelio se va a detener ahí, ya no va a alcanzar, ya no va a llegar. Pero si tú quitas esas barreras, el evangelio, por más diferente que seamos a la persona que tenemos a un lado, sentado ahí, o cuando caminamos, cuando vamos en el camión, cuando nos sentamos en el camión, a lo mejor tú vas en el camión, te subes, rápidamente vas escaneando con quién sí me puedo sentar, con quién no me puedo sentar, con quién sí, con quién no. Ves todos los asientos posibles y dices, aquí sí, aquí no, aquí. En tu mente lo estás haciendo. ¿Por qué? Porque somos a lo mejor diferentes y eso nos hace que podamos poner distinción. Pero el Evangelio de Jesús y la eclesía que tú eres ahora te invita a que no hagas esa distinción, que es más, de manera intencional, avances un paso más para romper esas barreras, porque la buena noticia es para todos. Dice el apóstol Pablo que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea, esa noticia es para salvación de todo aquel que cree, todo incluyendo al que es diferente a ti, al que es diferente a mí, aquel que ha tenido problemas con la bebida, aquel que ha tenido problemas con la sustancia, solamente porque se ha equivocado de forma diferente que tú, es diferente a ti. Aquel a lo mejor que se ha pintado su cuerpo y a lo mejor tú no te lo has pintado, es diferente a ti. A lo mejor aquella persona que tuvo una infancia tan difícil, heridas tan duras en la infancia, que confundieron su identidad
confundieron su identidad de quién es y con base en ello, ahora piensa de una manera diferente en cuanto a su sexualidad. ¿Te hace diferente eso a él de ti? No, porque Jesús lo ama igual que te ama a ti, lo ama igual que me ama a mí. Entonces, la buena noticia es para todos. Pablo decía, somos embajadores de Cristo, somos emisarios, nos envió por delante para decirle a todos que se reconcilien con Él. Reconcíliense, nuestro mensaje es reconciliación. No es un mensaje de división, no es un mensaje para que construyas muros, sino es un mensaje para reconexión. Aquello que estaba roto, aquello que no estaba unido, ahora en Jesús puede estar unido. Y es más, la unión ni siquiera es tú con esa persona, sino es ellos se reconcilian con Dios. Y sí, eso te va a ayudar a que se van a reconectar tú y él, pero más importante que tú te reconectes con él o con ella es que ellos se reconcilien con Dios. Esa es la función de la iglesia. En nombre de Cristo te voy a hablar para que te reconcilies con Dios. Y una vez que estás reconciliado con Dios, eres mi hermano. Como te mires, ¿qué importa? Eres mi hermano, de todas maneras, eres mi hermana. Y eso hace la diferencia. Les rogamos en el nombre de Jesús, reconcíliense. Así que la palabra que tú y yo tenemos que tener en nuestra boca continuamente, y eso lo dice el versículo 18 y 19 de ese mismo pasaje, es: Dios nos dio un mensaje, nos dio una palabra, la palabra de reconciliación. Dios nos dio un ministerio, un servicio que es el reconciliar. Así que, lejos de dividir, nuestra función como iglesia es reconciliar. Somos conciliadores, mediadores. Somos personas que vamos a poner la pauta para que dos personas que no estaban unidas, a través de nuestra intervención, puedan tener conexión. Me encanta cuando Pachita habla, platicamos y nosotros decimos: Pachita, Dios te está usando en tu familia para hacer esa conexión, para hacer esa reconciliación, para fortalecer. Sigue, fortalécete en el Señor, en el poder de su fuerza, porque la bendición de tu familia, de alguna manera Dios te ha dado ese servicio de la reconciliación, esa palabra de reconciliación. Aquí te la dio, dijo: somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios a través de nosotros estuviera: reconcílense entre unos y otros, pero también reconcílense con Dios, que es la parte más importante. Así que tú y yo podemos ser, siempre somos constructores, o somos constructores de muros o somos constructores de puentes. Donde ya hay puentes, donde ya hay muros, tú puedes construir puentes. Donde ya, o a lo mejor hay lugares llanos, si tú quieres, te conviertes en constructor de muros, ¿no? Pero la invitación del día de hoy y la iglesia es: seamos esas personas que ponen esos puentes. Este puente que está aquí es real, esa imagen que está ahí. Se llama las manos de Dios, ese puente. Las manos de Dios. Búscalo, está, me parece, nosotros en Indonesia, Vietnam está Vietnam. Y fíjate qué curioso, ¿no? Las manos de Dios es un puente que está haciendo, levantando esa imagen,